medio de la congregación donde están los sacerdotes, está el rey, están una serie de personajes importantes y mucho del pueblo, y que se levante un profeta a proclamar juicios, pues no era lo ideal para ellos, ¿va? No, no les agradó, porque siempre la palabra de Dios golpea, ¿va? Entonces dice el versículo 1 del capítulo 3, oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, no dice a favor de vosotros. Vea desde aquí ya el mensaje que Dios está enviando. Esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, y especifica que esta palabra es para ellos, porque ya la palabra para las otras 6 ciudades vecinas ya se había dado. Entonces, esta era para ellos. Y era contra toda la familia que Dios había hecho subir de la tierra de Egipto. ¿A qué se refiere cuando el profeta dice contra toda la familia? Para el tiempo de Amós, ya el pueblo de Israel, la nación de Israel, se había dividido en dos, el reino del norte y el reino del sur, que le hemos estado comentando. Pero la profecía no es, para Dios no existe esa separación de los reinos. Para el Señor existen las 12 tribus, el pueblo de Israel, y les está mandando este mensaje. Dice, ahora Dios pasó por alto el hecho de que la nación se había dividido y dijo que estaba hablando a la totalidad del pueblo de Israel, al que sacó de Egipto. Ante sus ojos no había dos naciones, sino solamente una. Ante él las 12 tribus eran como una familia. Así lo seguía viendo Dios. Desde el versículo 2 le dice, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Aquí nos vamos a detener para explicar un poco, porque si uno lee así ligeramente no se da cuenta. Dice, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. ¿Estaba diciéndole Dios a Israel que él no conocía al resto de naciones? ¿Qué piensan? El que vaya a responder, habilita su micrófono. Dice, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Dice, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. ¿A qué se refiere entonces cuando dice que solamente a ellos ha conocido? ¿Tiene Dios alguna limitación en conocer a todo el mundo? No, Nin- ¿verdad? Ninguna, hermano. Lo que pasa es de que él está hablando de que fueron sus elegidos, es su pueblo elegido, pienso yo, pues. Vamos a ver, ¿y alguien más quiere opinar? No. Bueno, vamos a aclarar esta parte de he conocido, porque hay palabras que en el hebreo tienen un significado diferente al que nosotros le damos. Porque obviamente Dios conoce a todo el mundo. No es que Dios solo conociera a Israel. Él conoce a todo el mundo, pero cuando Él dice, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, lo que está diciendo es esto. Se bloqueó. Permítame que se trabó aquí la computadora. Vamos a ver qué pasó. Tenemos que recurrir a algunos textos. Vamos a ver varios textos del Antiguo Testamento y otros del Nuevo Testamento. Entonces, cuando el Señor le está diciendo aquí a Israel, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, vamos a Génesis 4.1 y Génesis 4.1 dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Quiere decir que Adán no conocía a Eva y hasta en ese momento la está conociendo. No, ¿verdad? Ya llevaba su buen tiempo de estar con Eva y en el sentido de la palabra conocer, Adán ya conocía a su esposa, a Eva, pero cuando dice aquí en 4.1, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, está hablando de algo
diferente a la palabra que nosotros entendemos conocer. Veamos otro texto y lo vamos a aclarar al final. Génesis 4:17. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Conoció Caín a su mujer. Ya la conocía, ya vivía con ella. Entonces la palabra conocer aquí tiene otro significado. Veamos otro texto. Primera Reyes 1:4. Y la joven era hermosa y ella abrigaba al rey y le servía. Pero el rey nunca la conoció. Está hablando de Abisag, la tsunamita. Cuando el rey David ya era viejo y buscaron una muchacha que llegara y durmiera con él para que le transmitiera calor. Dice, pero el rey nunca la conoció. Ella estuvo ahí en la cama con el rey, pero dice que el rey no la conoció. Entonces sigamos viendo para ver cuál es el significado de esta palabra. Veamos del Nuevo Testamento, 1:25, Mateo 1:25 dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Está hablando de José y María. Dice, pero no la conoció. Claro que la conocía en el sentido de la palabra de conocer, pero no se está refiriendo a ese conocimiento. Y veamos este otro texto del Nuevo Testamento, Juan 10:14. Cuando el Señor dice, yo soy el buen pastor, y póngale atención a este, dice, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Y 10:15 dice, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. No está hablando de conocer, como nosotros lo entendemos. Entonces, lo que está diciendo la palabra conocer es amar. Entonces, si sustituimos esa palabra conocer por amar, vamos a ver que aquí cuando, en Génesis 4:1, cuando dice, conoció a Adán, debíamos de leerlo, y amó a Adán a su mujer Eva, la cual concibió. O sea, tuvieron una relación sexual. La amó, la conoció. Ese es el significado de la palabra conoció. Igual con el caso de ¿cómo se llama? Aquí, de Caín, ¿va? Cuando dice, y conoció Caín a su mujer, o sea, amó Caín a su mujer, tuvo una relación sexual y concibió y dio a luz a Enoc. Primera Reyes está diciendo que el rey no amó a Abisag, no tuvo relaciones sexuales con Abisag, la tsunamita. Eso es lo que está diciendo cuando dice, pero el rey nunca la conoció. De conocerla físicamente la conocía, pero de tener una relación, digamos, de amor con ella, nada que ver. Igual cuando habla de José y María, cuando dice, pero no la conoció, José no conoció a María, José no tuvo una relación sexual con María, no la conoció, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Hasta después de eso, José ya amó a María y tuvo una relación sexual con ella. Y aquí cuando Juan habla en 10:14, que dice, yo soy el buen pastor y conozco, lo que está diciendo el Señor es, y amo a mis ovejas y las mías me aman. Y también cuando dice, así como el Padre me conoce, es así como el Padre me ama. Y yo amo al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Porque no puede ser que el Señor no conociera a su Padre o que el Padre no conociera a su Hijo. Está hablando de una relación sentimental, ¿verdad? A eso se está refiriendo. Entonces aquí cuando el profeta está diciendo que a vosotros solamente he conocido, el Amós 3:2, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, o sea, solo a ellos los ha amado. Está el Señor refiriéndose a Israel en relación con las otras naciones. Solo a Israel lo había amado, dice todas las tierras, de toda la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Y mire que lo tiene en plural, maldades, ¿verdad? Entonces, como vemos, Dios le estaba hablando de una forma clara y directa, acorde con la forma de ser del profeta. Él no se andaba
con rodeos, sino que iba directamente al grano. Y aquí se usa una expresión un poco fuerte, o como se dice vulgarmente, ni tenía pelos en la lengua. Israel sería castigada por sus maldades. Fue una desgracia que sus políticos y sacerdotes no le escucharan, porque la advertencia está muy clara, lo que el Señor les está diciendo en este capítulo 3 de Amós. Pero ni los que estaban dirigiendo el país políticamente se dieron por aludidos, y los sacerdotes tampoco. Porque recordemos que en este momento Amós está en Betel, y en Betel estaban las 10 tribus que se había llevado Jeroboam. Y ahí habían templos paganos, porque habían hecho templos para que el pueblo de Israel no bajara a Jerusalén a adorar en el templo de Salomón. Entonces, Jeroboam les había construido templos, pero les había puesto becerros de oro y diciéndoles que esos eran sus dioses. Y entonces las 10 tribus se dedicaron a adorar al becerro de oro en el templo de Betel y en los otros templos que vamos a ver ahí más adelante también. Entonces, Israel, no dice Judá, aquí es Israel, reino del norte, sería castigada por su maldad. Y eso fue la desgracia de este país, ¿verdad? Después del desastre del diluvio, los seres humanos vivían en un estado de pecado y rebelión contra Dios, una condición que se expresó en la construcción de la Torre de Babel. Recuérdense que la Torre de Babel se construye después del diluvio. El diluvio está, creo, en el capítulo 5 o 6 de Génesis, y la Torre de Babel está en el capítulo 10. O sea, ya el Señor había hecho un juicio, ya Noé había salido del arca, había empezado a poblar el mundo, y entonces uno de los descendientes de los hijos de Noé se dio a la tarea de construir la Torre de Babel. Este se llamó Nimrod. En aquel momento, toda la humanidad se alejó de Dios. Miren, acaba de pasar el juicio universal y ya se estaban alejando de Dios pocos años después. Y en donde se produjo una apostasía total. Mire desde cuándo vienen estos términos. Hubo una apostasía total. Entonces Dios se dirigió hacia Ur de los caldeos. ¿Quiénes dijimos que eran los caldeos? ¿Quiénes eran los caldeos? Los filisteos, ¿no? Una No, ciudad de Babilonia. correcto, era Babilonia. Los caldeos era Babilonia. Y entonces el Señor sacó de Babilonia a Abraham. Ur era una ciudad de Babilonia. Y de ahí fue el Señor a sacar a Abraham. Y lo llamó Abraham. Dios formaría a partir de él una nación a quien entregaría una tierra. Eso fue lo que él quiso decir aquí en este versículo de Amós, lo que estamos viendo. La Torre de Babel fue un altar dedicado al sol. Mire qué curioso y qué cerrada la mente esta gente de aquel tiempo de adorar al sol, sabiendo que había habido un juicio terrible. Ahí ellos se dedicaron a adorar al sol, y era un lugar de adoración, ahí en la Torre de Babel. Bueno, entonces pasemos al siguiente versículo, versículo 3. Aquí él hace una pregunta bien importante. Yo les pido a todos que apaguen sus micrófonos para que no se filtren conversaciones, ¿verdad? Entonces, aquí hace una pregunta, y esa pregunta no la podríamos hacer nosotros el día de hoy. Por eso digo que Amós es de actualidad el día de hoy. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? El sentido común nos dice que no, ¿verdad? Si no estamos de acuerdo, no podemos andar dos juntos. Entonces veamos algunas situaciones. Donde no hay amistad, no puede haber comunión, porque no hay amistad. No se está en el mismo sentir. Entonces no puede haber comunión.
Dios y el hombre no pueden caminar juntos si no estuvieran de acuerdo. Ya de ahí podemos ir deduciendo quiénes somos hijos de Dios. Porque si no hay acuerdo entre nosotros y Dios, no podemos caminar juntos. O Dios no va a caminar con nosotros si no estamos de acuerdo con la forma de ser de Dios y con el establecimiento de sus leyes. ¿Ah? Entonces Dios y el hombre no pueden caminar juntos si no estuvieran de acuerdo. A menos que se busque su gloria, no podemos caminar con él. El mal del pecado es de nosotros mismos. Y esto es lo que nos separa de la comunión con Dios. Cualquiera de nosotros que estemos practicando el pecado, obviamente Dios no va a estar caminando con nosotros, porque no habría ningún acuerdo. Estaríamos en total desacuerdo. ¿Podría un matrimonio convivir juntos? No, a menos que se hayan puesto de acuerdo. Si no están de acuerdo los dos, la pareja de un matrimonio, no pueden convivir juntos, no pueden tener comunión, porque uno va al norte y otro va al sur, ¿verdad? Uno va a la derecha y el otro va a la izquierda. No puede haber comunión. Entonces, si no hay un acuerdo entre una pareja, no pueden convivir juntos. O sea, pueden estar ahí reunidos en la misma casa, pero no hay una vida matrimonial como Dios manda. Si nosotros hemos de caminar con Dios, tendremos que vivir, primero, de acuerdo con su voluntad. Segundo, en conformidad con sus palabras, sus planes y sus propósitos. Solo de esa manera podemos caminar con Dios juntos. Así que el profeta Amós estableció, y se los puse ahí en celeste, miren, subrayado y en rojo, estableció un gran principio bíblico, cuando formuló su primera pregunta: ¿andarán dos juntos si no están de acuerdo? ¿Estamos seguros de que estamos caminando con Dios? O la otra pregunta sería: ¿hemos comprobado si Dios, está caminando con nosotros? Porque podría ser que creamos que estamos caminando con Dios y estamos caminando solos. Podríamos pensar que Dios está caminando con nosotros y nada que ver. Ahora, ¿será fácil caminar con Dios? ¿Qué piensan ustedes? Por el medio en el que nos movemos, yo creo que no es fácil caminar con Dios porque hay una contraposición con lo que está en el mundo y lo que debemos de hacer. Y entonces, ¿cuál sería nuestro futuro si no estamos caminando con Dios? Debemos de caminar con Dios. ¿Ok? O sea, debiéramos de estar de acuerdo, caminando de acuerdo con su voluntad, ¿verdad? Amén. Y debiéramos de estar caminando de conformidad con su palabra, con sus palabras, con sus planes y con sus propósitos. ¿Verdad? Sí, hermana Termita. Sí, yo estoy de acuerdo con la hermana Silvita de que sí nos cuesta mucho porque el mundo nos rodea y todo, pero nosotros como cristianos tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo para tomarnos de su mano y no y caminar por cerca de él y de acuerdo a sus planes y propósitos para nuestra vida. Correcto. Bueno. Hermano pastor. Sí, hermano Alejandro. Igualmente comparto lo de la hermana Silvita y la hermana Telmita, y es precisamente por eso que nos urge y es por eso que estamos nosotros interesados en estas reuniones donde usted nos amplía el conocimiento de la palabra, porque sabemos que es la única manera de irnos santificando poco a poco e ir separándonos de ese pecado que nos trae cerca, ¿verdad, hermano pastor? Correcto, gracias, hermano Alejandro. Sí. Sí, hermana Carmencita de Ramírez. Dice que, bueno, yo no es que esté en contra de lo que han dicho los hermanos, pero sí discrepo un poquito.
Porque creo que cuando uno llega a los pies del Señor, la palabra es clara, dice que todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas de nuevo. Y entonces, si nosotros tenemos el Espíritu Santo con nosotros, si nosotros nos apropiamos de la palabra de Dios como Él lo manda, si nosotros cada día lo buscamos, definitivamente yo sí le puedo decir con toda certeza, pastor, que no es difícil caminar con Dios, que hay circunstancias, pero que definitivamente el Señor es quien nos da la fuerza, porque nosotros por nuestros propios medios no podemos. El Señor es el que nos guía a través de su Espíritu Santo. Entonces, definitivamente, cuando nosotros entregamos todo, de todo corazón, delante del Señor, realmente no debería de ser difícil caminar con el Señor. Dice que Enoc caminó con el Señor. Correcto, correcto. Gracias. Entonces, y incluso el Señor dice que no somos de este mundo. O sea, a nosotros no nos deben de preocupar las cosas de este mundo. No nos tenemos que afanar por las cosas de este mundo porque no somos de este mundo. ¿De dónde nosotros venimos? ¿Cuál es nuestra ciudadanía? Es celestial. No es de esta tierra. Entonces, nosotros vivimos a través del Espíritu Santo día con día. Entonces, no puede ser difícil caminar a la par del Señor. Ahora, los israelitas estaban caminando con Dios. ¿Por qué el profeta? Unos sí y otros no. Perdón, me dicen que hermano Walter quería participar. Dejamos el tiempo, hermano Walter. Ahorita seguimos, hermana Carmencita. Sí. Que sin Dios no podemos caminar. Y desde que venimos al Señor, pues fuimos sellados con el Espíritu Santo. Sí, sí. Por las adversidades que tenemos en este mundo, sí nos cuesta, pero tenemos que ir con el Señor, porque sin Él no podemos, andaríamos ciegos. ¿Cómo no? No tendríamos dirección de nada. Por eso dice que sin Él no podemos caminar. Entonces yo entiendo que con la ayuda del Espíritu Santo podemos seguir al Señor. Nos cuesta por las adversidades que pasamos en esta tierra, pero con la ayuda de Él vamos perfeccionando. Correcto. Sí, yo concuerdo con hermano Walter porque pongamos el ejemplo de los discípulos. Era fácil caminar con Dios estando Él aquí, pero también se ganaron sus enemigos, se ganaron varias, por decirlo así, penitencias, reprimendas que tenían en ese entonces, como ser azotados por predicar el evangelio y todo eso. Es fácil estar a la par de Dios y caminar con Él. Lo difícil es mantenerse y vencer al mundo. Bueno, refiriéndome en sentido de mantener nuestra fe y nuestras creencias. Correcto, correcto. Miren qué interesante esa pregunta de ¿andarán dos juntos si no están de acuerdo? Es una pregunta, no digamos que Amós la hizo Dios por medio de Amós, ¿verdad? O sea, ¿qué le estaba diciendo Dios al pueblo de Israel? Si podría Israel caminar juntamente con el Señor, sabiendo la clase de vida que llevaban los israelitas. Entonces aquí el Señor les está diciendo, no crean que yo estoy caminando con ustedes, porque ustedes están sumergidos adorando a un becerro de oro. Y están violentando mi palabra, y están haciendo cosas, cometiendo muchas iniquidades. Y no crean que yo estoy caminando con ustedes. Por eso es que les estoy advirtiendo. Y el juicio que viene contra ustedes es porque no están caminando de acuerdo a mi voluntad. Entonces, todos ustedes tienen razón en lo que han dicho. Entonces, tenemos cada uno de nosotros individualmente que reflexionar cómo es nuestra relación con Dios. Si estamos caminando de acuerdo a su voluntad, si estamos caminando en conformidad a su palabra, en conformidad a sus planes, en conformidad a sus propósitos, o simple y sencillamente solo tenemos una religión, porque podría ser eso. Recuérdense que siempre hemos dicho que la iglesia, no todos los que están asistiendo a las congregaciones son iglesia.
Unos son profesantes del evangelio, que están viviendo conforme a este mundo. Pero hay un grupo que es un remanente que estamos caminando conforme al Espíritu. Que no seamos perfectos. Bueno, Pablo dice, no que ya sea perfecto, no lo he alcanzado todo totalmente, pero prosigo a la meta para alcanzar el blanco. Porque sí tenemos muchas situaciones en este mundo que nos van a estorbar o nos van a hacer desviarnos del camino de Dios. Pero nuestro pensamiento, nuestra forma de ver las cosas es, yo quiero caminar en conformidad con el plan de Dios. Lo demás no me interesa. Sé que tengo que trabajar, tengo que estudiar, tengo un montón mis relaciones sociales, pero para mí lo más importante es mi relación con Dios, porque estamos en este mundo. No somos ermitaños que nos apartemos a una montaña para vivir un grupo ahí totalmente ajenos a lo que está pasando en este mundo. No, estamos en este mundo y nos puso en este mundo porque debemos ser la luz de este mundo, debemos de ser la sal de esta tierra. Pero en ese caminar a veces nos desviamos un poco. Pero sí, nuestro objetivo es, yo quiero caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Israel no estaba haciendo eso. Israel se había olvidado totalmente de Dios. No estaba haciendo, pero nada de acuerdo a la voluntad de Dios. No estaba cumpliendo con su palabra. No estaba siguiendo sus planes ni los propósitos. Ellos estaban en un mundo totalmente ajeno. Entonces, por eso decimos que Amós les está advirtiendo al pueblo de Israel para que reflexionen, porque Dios no los quería castigar. Dios no quería enviarles juicio. Y por eso les está haciendo esa advertencia, para que ellos reflexionaran. Ahora, al final de la historia nos damos cuenta que Israel no se arrepintió, porque llegaron los asirios. En este caso, se llevaron al reino del norte, se lo llevaron cautivo antes de que llegara Babilonia para llevarse el reino del sur. Quiere decir que la profecía quedó en el aire. La gente no reflexionó. Por gusto Dios les habló, pero la gente no puede acusar a Dios de que no les había advertido. Les ha advertido por cada uno de los profetas, les ha hecho ver su situación y la gente no ha querido entender. Entonces, si vemos acá Génesis 5:22, que lo mencionó hermana Carmencita, y caminó Enoc con Dios. Así se puede caminar con Dios. Enoc lo logró. ¿Qué hizo Enoc para caminar con Dios? Pues seguir la voluntad de Dios, cumplir con su palabra. Y caminó, dice, 300 años. O sea, dice que Enoc vivió 365 años. Si él caminó 300 años con Dios, ¿qué pasó con Enoc los primeros 65 años? Quiere decir que no caminó con Dios, ¿verdad? Pero llega un momento en la vida en que uno oye la voz de Dios y entonces viene uno a la reflexión y viene a tratar de cumplir con la voluntad de Dios y empezamos a caminar con Dios. Perfectos no somos. Siempre va a haber algo que vamos a hacer mal, pero estamos haciendo todo nuestro mejor esfuerzo para agradar a Dios. Entonces, Enoc caminó con Dios, dice, y después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. Hebreos 11:5 dice, por la fe, esto es importante, por la fe, porque se requiere fe, hermanos. Si no tenemos fe, no tenemos nada. Cuando servimos a Dios, lo servimos por fe. Cuando aportamos recursos económicos a la iglesia, lo hacemos por fe. Todo lo que hacemos lo hacemos por fe, porque si no fuera por fe, de nada sirve todo lo demás que hagamos. Dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Pero antes, dice, que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Quién me puede explicar en dónde podemos ver ese testimonio o quién dio testimonio de haber agradado a Dios? ¿Quién quiere opinar? Antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hermana Judith. Quizás fue obediente Sí. a Dios. Sí, ¿qué más? Y también a él lo llevaron a ver parte de
de lo que habla Apocalipsis Pero o la pregunta Génesis. es, ¿quién da testimonio de que Enoc agradó a Dios? Esa es la pregunta. Ya. ¿Quién es el que da testimonio de que Enoc agradó a Dios? ¿Sus hijos? ¿Su esposa? ¿Sus vecinos? ¿Su familia? ¿Los conciudadanos de Enoc? ¿Quién es el que da testimonio de que él había agradado a Ah, Dios? el Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo? No, porque ahí no estaba todavía. No. Bueno, el Espíritu Santo sí No. estaba, pero no como lo tenemos el Ujú. día de hoy, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo es eterno también, Ah, ¿verdad? sí, Hermano, sí. por ejemplo, si yo quiero agradarlo a usted, el único que puede dar testimonio de que es así es usted. En Ah, este caso, es Dios porque Él eso, sabe si nosotros estamos agradándolo o no. eso. Le debo un chocolate, hermana Virginia. Exactamente. Dios mismo da testimonio, porque ¿quién más puede dar testimonio? Si yo le preguntara a la hermana Carmencita de Ramírez cómo se comporta el doctor en su casa, ella me va a dar un testimonio y me va a decir, mi esposo es nítido, es 100%, es muy buen esposo. Ella es la que puede dar testimonio, ¿verdad? Porque vive con él. Bueno, en este caso es Dios quien da testimonio de que Enoc lo agradó. O sea, qué interesante y qué importante agradar a Dios. No agradar al pastor, no agradar al anciano, no agradar a un líder de esta tierra, es agradar a Dios. Pero ¿qué me va a hacer a mí agradar, a tomar esa actitud? La fe. Solamente por la fe. Porque yo estoy creyendo todo lo que Dios me está diciendo en su palabra. Por eso decíamos anteriormente que estar de acuerdo con su palabra, estar de acuerdo con su voluntad, con su propósito, ¿verdad? Entonces, pero para eso se requiere fe. Gracias, hermana Virginia. Bueno, nuevamente, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Así es como camina Dios con su pueblo y luego les habla diciendo, así, nada hará el Señor Jehová sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Mire, las bendiciones que trae, que conlleva el poder agradar a Dios. Dice que nada hará el Señor Jehová sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. ¿Tiene Dios obligación de revelarle a sus siervos lo que Él va a hacer? ¿Es Dios, soberano para hacer lo que Él quiera? ¿Tiene que avisarle primero a sus siervos? ¿Por qué está diciendo esto aquí el profeta Amós? Nada hará el Señor Jehová sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Sus siervos, sus profetas. Está hablando de los líderes. El Señor puede revelarle, en este caso, a los ancianos, al pastor o a alguien de los oficiales de la iglesia, aspectos importantes del desarrollo de la vida de alguien o de la congregación completa. Dios puede revelar. Y recuérdense que en nuestro tiempo tenemos al Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios, entre uno de sus frutos, es que le da a la persona un don importantísimo que es de la profecía. Y por medio de la profecía, Dios puede hacer advertencias a una persona o a una congregación. ¿Por qué? Porque se cumple esto. Nada hará el Señor Jehová sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Ahora, ¿qué sucede en nuestro medio? Cuando oímos una profecía que nos está delatando de algo que estamos haciendo mal, ¿qué es lo que primero hacemos? No, esa profecía no es para mí. No, eso no, yo no creo eso. Lo que hizo Israel, no aceptó al profeta. ¿Y qué consecuencias le ocasionó al profeta de que Israel no hiciera caso a la advertencia? A él no le afectó en nada. Cuando llegó el tiempo, se llevaron a los israelitas y no la pasaron muy bien.
los asirios se lo llevaron, o cuando llegó Babilonia y se llevó a Judá. Pero el Señor había usado ya a un siervo, en este caso Amós, para advertir. Y eso no dice que solo es para el tiempo del Antiguo Testamento. Eso es mientras hayan seres humanos sobre esta tierra. Dios siempre va a tener sus siervos que van, a quienes Él les va a revelar las cosas que Dios va a hacer, que son cosas que ya están en la Biblia, pero que las va a revelar, las va a mostrar, las va a poner al descubierto. Estas eran las cosas que marcaban su relación especial y privilegiada ante Dios. Caminaban con Él, hablaban con Dios, pero por este motivo el profeta dice que Dios va a enviar su juicio, porque no están caminando de acuerdo. Ustedes no pueden andar juntos, porque no hay ningún acuerdo. Versículo 4. Otra pregunta. Aquí Amós va a presentar una serie de 7 preguntas. Dice Amós 3:4. ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? Claro que nosotros no hemos estado en la selva, pero hemos visto algunos documentales en la televisión. ¿Y qué pasa? ¿Cuál respuesta daríamos ahorita si nos preguntaran, ¿rugirá el león en la selva sin haber presa? No, ¿verdad? El león no va a rugir si no hay presa. Porque hasta que hay presa, el león ruge. Ahora, ¿qué nos interesa saber a nosotros del león y de la selva? Ahora, el Señor está usando figuras de situaciones que se tienen que vivir y que se están viviendo entre los creyentes en su relación con Dios. Dice también la otra pregunta, ¿dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? El leoncillo, o sea, el cachorro de león, va a rugir desde su guarida si no hubiera presa. Entonces, veamos qué quiere decir esto. Un león avanza sigilosa, cautelosa y silenciosamente. No hace el menor ruido hasta que se abalanza sobre su presa. Cuando ya tiene a su alcance la presa y se le deja ir encima, hasta ahí ruge. Cuando la presa se dé cuenta y oiga el rugido del león, ya no le da tiempo de escapar. Ya no puede escapar. Ya cayó en las garras del león. Entonces, cuando el profeta pregunta, ¿rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Cómo lo traducimos al lenguaje espiritual? Ahorita lo vemos. Dice, y una vez que la ha capturado, entonces nos hace oír su rugido, pero nunca hasta ese momento. También aquí podemos ver que existe una causa y un resultado, o una causa y un efecto. Y el juicio de Dios seguirá a la maldad de ser humano. O sea, ese es el rugido de Dios. Está anunciando lo que va a hacer. La presa ya no va a poder escapar, porque ya tuvo tiempo, ya Dios advirtió con suficiente tiempo de lo que iba a ocurrir. Igual podríamos decir que el cachorro de león en su guarida va a rugir sin haber atrapado nada. No, el cachorro no hace ningún ruido porque su madre, la leona, lo ha instruido para que permanezca en silencio mientras ella sale a buscar algo de comer. Mire qué inteligentes los animales, en este caso el león. El cachorro de león se queda calladito dentro de su guarida, no hace el menor ruido posible porque está desprotegido. La madre salió a cazar, a traer comida. Entonces, él está resguardando su vida. Pero cuando ella regresa con la comida y el leoncillo la ve, entonces nos hará oír su rugido, pero nunca se pondrá en evidencia hasta ese momento, porque puede llegar otro animal más grande que él y lo puede matar. Qué inteligente el leoncillo. Bueno, el Señor está dando una lección usando aquí, en este caso, estas figuras de estos animales. Entonces veamos en la siguiente presentación. Dice, sigue el Señor dando figuras. Otra pregunta. ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? Si no hay cazador, no va a haber ninguna ave que caiga en el lazo o que caiga en la trampa.
porque no hay cazador. Te dice uno, pero ¿esto qué tiene que ver con la profecía? Tiene que ver mucho. La otra pregunta, ¿se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Han visto ustedes en las películas o en los documentales que ponen una trampa y un lazo, y cuando pasa el animal y cae en la trampa, se dispara una vara por ahí y hace colgar al animal? Entonces dice, ¿se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? Aquí se menciona al cebo o carnada. Por supuesto, un pájaro no va a ser atrapado a menos que se le prepare una trampa completa, incluyendo el cebo. Así que el principio de la causa y el efecto opera también en la naturaleza. En la segunda parte de este versículo 5 se encuentra otra pregunta. ¿Saltará la trampa al suelo si no ha atrapado algo? Nadie va a continuar instalando trampas si no atrapa nada con ella. Va a poner trampas porque está cazando, está agarrando presas. Si uno quiere cazar algo, siempre va a revisar las trampas que prepara para evaluar la efectividad. Pero si no está cayendo nada en la trampa, quiere decir que ahí no hay animales para cazar. O quizás el cebo no es el adecuado, ¿verdad? Entonces hay que salir de ese lugar y poner las trampas en otro punto. Entonces el Señor está mencionando esto para hacerle ver a Israel todas estas figuras que ellos las entendían perfectamente, para que supieran que lo que estaba hablando el profeta se iba a cumplir en poco tiempo. Dice el versículo 6, otra pregunta que es otro ejemplo. ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? Recordemos que en aquel tiempo el centinela, el que estaba en el lugar estratégico para ver si no venían gentes ajenas o pueblos ajenos a invadirlos, tenía una trompeta. Cuando ese centinela tocaba la trompeta, todo el pueblo tenía que reaccionar para defenderse, porque sabían que el toque de la trompeta anunciaba que venía el enemigo. Pero dice, ¿se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? Pues Dios está tocando la trompeta por medio de Amós, y el pueblo no se está alborotando, no se está dando cuenta, está haciendo caso omiso a la trompeta, al anuncio, a la advertencia, al aviso del peligro, que se van a ir esclavos o los van a matar. Pero el anuncio se está dando. Dice la otra pregunta, ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Esta pregunta sí lo pone uno más en qué pensar, que Jehová haya hecho algún mal en la ciudad. Uno lo pensaría dos veces para responder, pero miremos. Si se estaba tocando la trompeta anunciando peligro y no prestar atención, sería insensato no reaccionar a ese anuncio. Debería haber tenido un efecto en las vidas de los miembros de aquel pueblo, pero ellos no estaban escuchando a los mensajes de los profetas. De la misma manera en que muchas personas hoy no están escuchando el mensaje y la advertencia que nos da la palabra de Dios. Entonces, las consecuencias se van a sufrir. O sea, después no acusemos a Dios. Después no digamos, ¿por qué Dios no me hizo ver esta situación? ¿Por qué no tuve una advertencia? Bueno, no leemos la palabra y si la oímos, no le prestamos atención. Y a veces nos creemos que somos superiores a Dios y que Dios está sometido a nuestra voluntad y que Dios tiene que hacer lo que yo diga. Estamos equivocados. Aquí el que manda es Él, no nosotros, ¿verdad? A nosotros nos corresponde obedecer por nuestro propio beneficio, porque Dios no se beneficia. El que se beneficia somos nosotros. El versículo 6 termina preguntando, ¿habrá algún mal en la ciudad que el Señor no haya enviado? En realidad, el profeta Amós se estaba preguntando, ¿ocurrirá en la ciudad alguna desgracia que el Señor no haya provocado? Esto significa que si el pueblo de Dios ignora la voz de la palabra de Dios, sufriremos y lamentaremos el juicio de Dios. Dios no está dirigiendo los asuntos de este universo de una forma insensata, frívola o despreocupada. Él no está actuando así. Si no aprendemos las lecciones de la historia, estamos
condenados a repetir sus errores. O sea, tenemos suficiente material en los profetas como para que aprendamos la historia, que conozcamos el carácter de Dios, que sepamos lo que le espera a la gente cuando desatiende o tiene en poco la palabra de Dios, porque las consecuencias van a llegar. El profeta Amós formula 7 preguntas, las que ilustran el principio universal de que por cada hecho existe una causa y que el juicio de Dios que se aproxima no es un hecho accidental, circunstancial o que depende del azar. No es eso. Estamos bien claros lo que va a pasar en el periodo de la gran tribulación. Entonces, eso no es accidental, eso no es circunstancial, ni depende del azar. Este juicio es sencillamente la consecuencia y el resultado causado por el pecado de los seres humanos, que desprecian y rechazan la misericordia y el amor de Dios. Aún teniendo a estos profetas anunciando juicios tan severos, en eso se ve el amor de Dios. En eso se ve su misericordia, porque no quiere que nosotros pasemos por lo mismo que han pasado estas naciones. Nunca podremos medir el alcance de la influencia de la palabra de Dios. Dice el libro de Hechos de Hebreos en el capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿No estaríamos dispuestos a dejarnos alcanzar por el amor y la gracia de Dios para que Él transforme nuestras vidas y al terminar esta continúe acompañándonos en la vida eterna? Claro que estaríamos dispuestos, pero no todos. Algunos no están dispuestos a dejarse alcanzar por ese amor y la gracia de Dios y que Él pueda transformar nuestras vidas. A veces queremos continuar en nuestra misma forma de vida, haciendo lo que bien nos parece, ¿verdad? Bueno, sigamos en el versículo número 7. Dice, porque no hará nada Jehová. Mire qué verdad, es que este libro de Amós de veras tiene pasajes bien interesantes. Mire, dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. No va a hacer nada si Él no lo revela. Podría ser que en esta noche el Señor le está revelando a algunos de los que están ahorita en esta reunión virtual o de los que lo vayan a ver por internet o lo oigan por la radio. Puede ser que algunos estén recibiendo este mensaje y que se den cuenta que el Señor no va a hacer nada sin que antes revele los acontecimientos que nosotros le llamamos escatológicos que están por llegar a este mundo. Acá iniciamos la segunda gran división de la profecía de Amós. Esta es la segunda parte, aquí empezamos. Que reúne los mensajes de juicio y castigo de Dios sobre los reinos de Israel, o sea, del norte, y de Judá, o sea, el sur. Algunos me dirán que yo solo vivo, que mi mensaje es un mensaje negativo, que siempre estoy hablando cosas malas, pero es que no soy yo. Estamos estudiando los profetas. Yo podría acomodar estos textos de la Biblia y hacerles sentir a ustedes, llevarles ¿cómo se llama? Que su oído se endulzara, llevarles un mensaje que alimente lo que usted quiere oír. Pero hermano, estamos viendo la palabra. Estaríamos perdiendo nuestro tiempo si estuviéramos acomodando la palabra. Estamos diciendo lo que la palabra dice. O sea, no soy yo el que estoy mencionando juicios, es la palabra de Dios que está mencionando los juicios, está mencionando lo que va a ocurrir. Ya será cuestión de nosotros si queremos recibir esto, ¿no? Porque alguien dirá, no, a mí no me interesa Amós, ni me interesa Abdías, ni me interesa Habacuc, ni me interesa Isaías, no le interesa nada. Ok, está bien, pero va a llegar el día. Va a llegar el día y va a lamentar no haberle prestado atención a la palabra de Dios, porque entonces va a ser muy tarde y va a sufrir las consecuencias. Amós estaba diciendo que Dios no actuaría con juicio
hasta que entregara su mensaje a los profetas. Él les haría saber a ellos lo que iba a llevar a cabo. El problema de nuestro tiempo no consiste en que la gente no tenga una palabra de parte de Dios. Si bien es cierto que hay lugares, países o regiones donde no se está llevando la verdadera palabra de Dios, donde se está acomodando la palabra de Dios para tener a la gente contenta y tenerla ahí entretenida, en este tiempo que nos ha tocado vivir, yo diría que hay muchos lugares en donde la verdadera palabra de Dios se está predicando. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que las personas no escuchan la palabra de Dios. No escuchan las advertencias que se encuentran en su palabra. Porque no tienen fe, porque no le creen a Dios, porque tienen otras formas de pensar, tienen otras actitudes, tienen otra visión de lo que para ellos es la vida presente. Y entonces ignoran la palabra de Dios. En este sentido, podemos decir que la Biblia se encuentra más actualizada que el diario que vamos a leer mañana. Está más actualizada. El método de Dios siempre ha consistido en revelar, siempre ha consistido en revelar a aquellos que son suyos la información sobre el juicio futuro, siempre. Y vamos a ver testimonios y pasajes donde realmente confirman esto. Recordemos que en los días de Noé, Dios le anunció al patriarca que vendría el juicio de un diluvio y le dio 120 años para advertir a su generación. 120 años. ¿Y cuántos se salvaron? 8. En 120 años de anunciar, de advertir. Veamos a Abraham. Dios permitió que Abraham se enterara con anticipación de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y fue bueno que lo hiciera, porque si no lo hubiera hecho así, Abraham habría tenido un punto de vista equivocado en cuanto al Dios Todopoderoso. Pero Dios le reveló antes. Dios le advirtió a José en Egipto sobre los 7 años de hambre que vendrían sobre la tierra. Y ya nosotros conocemos la historia. ¿Qué pasó? También el profeta Elías fue advertido sobre la sequía que tendría lugar en Israel. Y este profeta lo anunció, pero no le creyeron. El Señor Jesús se reunió con sus apóstoles en el Monte de los Olivos y les dijo que Jerusalén sería destruida. Les advirtió con anticipación. Yo diría que sería como con 37 años casi de anticipación. ¿O cuánto hace? 33, 47, sí, 33 años de anticipación, por lo menos. Hasta tal punto que no quedaría una piedra sobre otra, como podemos leer en el Evangelio según San Mateo 24:2, que dice, ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Si alguien predica y enseña la verdad, la gente dirá que es pesimista. Yo he sabido que a mí me tienen por pesimista algunos. Y que soy un aguafiestas. Sin embargo, Dios sigue el principio de que por cada efecto hay una causa. Y no hay causa sin efecto. Y en consecuencia, Dios envía juicio solo sobre los que pecan rebelándose contra él. Amós no fue castigado por la desobediencia del pueblo de Israel o por Judá, por Jerusalén. Él no fue castigado por eso. Los que fueron castigados fueron el pueblo, los que no creyeron. No todos, porque siempre ha habido un remanente, ¿verdad? 3:8 dice. Vuelve con el león y dice, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si usted estuviera en la montaña y oye el rugido del león, ¿qué le daría a entender el rugido del león? Que ya usted está entre las fauces del león. Entonces, ¿quién no va a temer al oír el rugido del león? Y si habla Jehová el Señor, ¿quién no va a profetizar? Ya que Dios ha hablado, comuniquemos lo que Él tiene que decir.
deberíamos ser consecuentes y dejar de enfatizar únicamente los aspectos sociales del evangelio. Porque hoy tenemos demasiadas iglesias que lo que tienen son reuniones sociales y solo enfatizan en el aspecto social del evangelio, pero no señalan estas partes que son las más importantes, que por cierto son innegables. No caigamos en una utopía alejada de la realidad individual y social. ¿Qué entendemos por utopía? Es la representación imaginativa de una sociedad futura de características favorecedoras del bien humano. Eso no se va a dar. Esa es una utopía. Lo que viene es un juicio severo sobre todo el mundo. Lo que viene es sufrimiento, lo que viene es destrucción. Es una utopía anunciar en reuniones sociales de que la sociedad futura va a estar en mejores condiciones que nosotros. Nada que ver. Es un error garrafal. Entonces nos podríamos preguntar, ¿hacia dónde nos dirigimos? El verdadero problema es que la mayoría de las personas no es consciente de la presencia del pecado en el corazón del ser humano. No están conscientes de eso. Ignoran eso. Y lo ignoran a propósito, porque no les conviene. Amós 3:9. Dice Dios, se lo está diciendo a Israel por medio del profeta. Proclamad en los palacios. ¿Cuáles palacios? De Asdod. Y en los palacios de la tierra de Egipto. Proclamar es gritar a voz en cuello. Y decid, reuníos sobre los montes de Samaria y ved las muchas opresiones en medio de ella y las violencias cometidas en su medio. Si nos damos cuenta, este versículo 9 lo que contiene es una invitación de parte de Dios para la gente de los palacios de Asdod y de Egipto. ¿Para qué? Para que vayan a los montes de Samaria y que vean qué cosas, las muchas opresiones en medio de Samaria y también las muchas violencias cometidas en su medio. ¿Para qué? Para que sean testigos de lo que él va a hacer. Para que después no dijeran que Dios había castigado a Samaria, a Israel, sin ninguna razón. Entonces, por eso dice, proclamen en los palacios de Asdod y en los palacios de Egipto y díganles, invítenos a que vengan a Samaria y se den cuenta previo al juicio. Asdod se encontraba en el país de los filisteos, que dijimos que era Gaza, ¿verdad? Pero cuando Amós estaba comunicando esta profecía, Asdod era una ciudad importante de los filisteos. Aquí se mencionaron los palacios de la tierra de Egipto y los de Asdod. Dios estaba instruyendo a sus profetas para que difundieran esta palabra en los palacios de Asdod y de Egipto. Ahora observemos cómo era esta invitación. Dice aquí, reuníos sobre los montes de Samaria y ved los muchos tumultos en medio de ella y las violencias cometidas en su medio. Samaria era la capital del reino del norte de Israel. Y en esa ciudad estaba situado el palacio de los reyes Acab y Jezabel. Póngale atención a esto. Estaba edificada sobre una montaña, el palacio de Acab y de Jezabel. Desde esas montañas la gente podía ver lo que ocurría en la ciudad. El pecado hacía ahí grandes progresos, el pecado. Los muchos tumultos se referían a disturbios causados por la opresión a los pobres por parte de Acab y de Jezabel. Y entonces Dios está invitando a naciones vecinas, a gente que no era su pueblo, para que viniera a testificar, viera desde Samaria lo que él iba a hacer y lo que estaba haciendo el rey Acab y Jezabel y otros reyes. Las naciones paganas como los filisteos y los egipcios fueron llamados en sentido retórico a ser testigos del juicio de Dios. Si condenaban a Israel, ¿cuánto más lo haría un Dios justo? Porque obviamente cuando llegaran los filisteos y los egipcios, se iban a dar cuenta del
tremendo, la tremenda violencia y todo lo que se estaba haciendo en contra de los pobres, y ellos iban a estar de acuerdo que no era correcto lo que estaba haciendo Acab. Entonces, si ellos mismos iban a estar conscientes de lo que estaban haciendo estos reyes, cuánto más el Dios nuestro, que es un Dios justo. ¿Por qué había que proclamar en los palacios esta profecía? Porque recordemos que el profeta está metido dentro del templo de Betel. Y ahí está el sacerdote, ahí está el rey, ahí está mucha gente importante. Y él está hablando estas palabras. No estaba siendo del agrado de toda la gente al oír a Amós diciendo semejantes profecías y semejante juicio que iba a caer sobre ellos. El 10 dice, Amós 3:10, no saben hacer lo recto, dice Jehová. Están atesorando rapiña y despojo en sus palacios. ¿Quiénes? Acab y Jezabel. No saben hacer lo recto, dice Jehová. Están atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Es decir, que Samaria estaba almacenando en sus palacios lo que habían estado robando al pueblo. Yo no diría, ¿se interesa Dios en esos asuntos? ¿Le importa a Dios lo que esté sucediendo con el gobierno? ¿Lo que está pasando? ¿Cómo están empobreciendo al pueblo? ¿Cómo les están robando? ¿Le interesa a Dios eso? Ahí está. Y está llamando a naciones paganas para que sean testigos. Bueno, entonces dice el versículo número 11. Por tanto, aquí viene la sentencia. Jehová el Señor ha dicho así: un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. ¿Cómo caería como bomba es esta noticia del profeta Amós ahí en el templo, estando ahí el rey de Israel y estando los sacerdotes y mucha gente importante? Ahora que le diga que el Señor Jehová ha dicho que un enemigo va a venir por todos lados de la tierra y que va a derribar la fortaleza de ellos y que sus palacios iban a ser saqueados. ¿A qué enemigo se refería? El enemigo que se acercaba era Asiria, que conquistó a la nación y reaccionó como Amós predijo. Dispersaron al pueblo entre las naciones extranjeras y se ubicaron a los extranjeros entre estas naciones para mantener la paz. Los líderes de Israel robaron a sus conciudadanos indefensos y ahora ellos mismos estaban indefensos ante los asirios. Miremos la justicia de Dios. No solamente al pueblo de Dios. Dios se relaciona con todas las naciones. Mire cómo le manejó esa situación con Asiria para que llegara y se los anunció. Les advirtió, les dijo con anticipación lo que iba a hacer. Pero como no atendieron, finalmente llegó a Asiria y hoy eso es historia. Versículo 12. Así ha dicho Jehová, de la manera que el pastor, este pasaje me gustó mucho. Mire, de la manera que el pastor libra de la boca del león, oiga, 2 piernas o la punta de una oreja, el pastor libra de la boca del león 2 piernas o la punta de una oreja de una oveja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un techo. Esto, hermano, esto es terrible, esto es tremendo. O sea, está poniendo la figura de un pastor que está en el campo y un león ha llegado y ha tomado uno de sus corderos, y el pastor que cuida a sus ovejas corre hacia el león y lo único que le puede sacar de las fauces es 2 piernas, las 2 piernas del cordero y un pedazo de la oreja, que era lo que Dios le estaba diciendo a Israel realmente. Después de que el juicio de Dios cayera sobre Samaria, el remanente, oiga, y está ahí en verde para que se resalte, el remanente que quedó fue comparado con 2 patas y un pedazo de oreja. Fue muy poco lo que se recuperó, que era todo lo que quedaba de un cordero que había sido devorado por un león. Eso iba a ser Asiria con Israel y solo se iba a escapar un remanente tan pequeño como las 2 piernas
y un pedazo de oreja. Es que el juicio de Dios fue severo, porque Samaria tenía la iluminación de la revelación divina, la tenía, que hizo que su responsabilidad fuera mayor. Fue responsable totalmente aquí Samaria de ese juicio, de lo que les pasó con Asiria. Versículo 13. Oíd y testificad contra la casa de Jacob, ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. Son las 8 en punto. Nos vamos a quedar aquí. Seguimos el viernes con este capítulo 3, el versículo 13, para terminar. Es una historia muy bonita. Yo no sé si usted la ha visto así, pero lo mantiene a uno atento a lo que va a seguir, qué va a seguir, qué va a seguir. A mí me encantó la historia, aunque tiene un trasfondo triste, ¿verdad? Por lo que ocurrió. Pero nos vemos el próximo viernes, así que quien quiera hacer alguna pregunta, quiera aportar algo, quiera hacer un comentario, enciende su teléfono y escuchamos. Lo hacemos uno por uno.